Listo. Bueno, vamos a empezar entonces con el estudio de nuestra asignatura que nos corresponde trabajar en esta hora, que es biología. ¿Sí? Eh, Estamos ya en tercero. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar con el primer tema, ¿sí? Que nos corresponde trabajar ahora. Nos corresponde trabajar el ADN, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo una concepción, unos conceptos y luego eh, fundamentando esos conceptos, ¿sí? Entonces, a ver, hay unas preguntas y vamos a ir reflexionando sobre estas preguntas, ¿sí? El ADN como base de la vida, ¿sí? ¿Ha oído usted hablar del ADN alguna vez? Comenten, ¿qué han escuchado? Podría decirse que es nuestra genética. Ya, a ver, Joana dice que se trata de nuestra genética. Ya, muy bien, Joana, gracias por su respuesta. ¿Quién más opina? ¿Qué es el ADN? ¿Qué han oído del ADN ustedes? Contiene la información genética de los seres humanos. Contiene la información genética de los seres humanos. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien sus respuestas. ¿Alguien que tenga otra respuesta diferente? ¿Alguien? ¿Una respuesta diferente? El ADN permite que sean comprendidos por las células. Ya es interesante también lo que dice Fernanda. Tocó el tema de células, ¿sí? Células, ya, por ahí vamos a empezar, ¿sí? Ya, muy bien, gracias por sus respuestas, chicos. Ahora, ¿alguien sabe cuándo se descubrió el ADN? A ver, eh, ¿alguien puede consultar en su teléfono cuándo se descubrió el El, ADN? el 25 de abril de 1953, algo así. Muy bien, Nancy. En 1953 se supo de la existencia del ADN, ¿sí? Y a partir de ahí es que nosotros podemos eh, conocer cómo, cómo sí, está estructurada la genética del ser humano desde 1953 para acá. Es decir, vamos, ¿cuántos años?
A ver, chicos, creo que se fue la conexión un instante. No sé si me escuchan ahora. Sí, sí se escucha. Sí, Ya. A ver, estábamos entonces conversando el detalle de que desde 1953 para acá, nosotros conocemos de la existencia del ADN, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hemos podido desarrollar los estudios en genética, ¿sí? Ahora, lo siguiente sería, ¿cómo está estructurado el ADN? ¿Alguien sabe o recuerda cuál es la estructura que tiene el ADN? Si bien tenemos un gráfico en la pantalla, sí, hay una imagen en donde podemos ver a nivel microscópico cómo es el ADN, sí, pero esa doble hélice que está ahí, ¿qué nomás contiene? ¿Alguien sabe químicamente cómo está compuesto el ADN? ¿Qué tiene el ADN? ¿Alguien recuerda? No, licenciado. No recordamos. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Sí, para pasar de esto, lo único que queremos decir, sí, es la definición, el significado de ADN, ¿sí? El ADN es una biomolécula, ¿sí? Y su nombre o sus siglas significan ácido desoxirribonucleico, ¿sí? No sé si recuerdan esa parte, ¿no? Donde se dice que el ADN forma parte de las biomoléculas, ¿sí? Que componen o que forman la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Y este ADN es parte de la célula, ¿sí? Y es el núcleo o la parte fundamental de la célula, ¿sí? Toda célula, para ser célula, además de tener vida, debe tener ADN, ¿sí? Digamos que esta sería, en términos biológicos, la base de la vida, ¿sí? Ya vamos a explicar más adelante por qué. Bueno, avancemos un poco más. Ahora, entonces, ¿qué ha sido el ADN? Ahí está el significado, ¿sí? Alguien que pueda leer, ¿qué es el ADN? es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. ¿Ya? Gracias, Joan. Ya, entonces, el ADN, ¿sí? Es el nombre químico, ¿sí? De la biomolécula, ¿sí? Que contiene la información genética. Ahora, la información genética viene a ser como el código personal, ¿sí? De la vida a nivel biológico. ¿Sí? Es el código de identidad personal, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? De un animal, de una planta, ¿sí? De todo ser que tenga vida, ¿sí? Vean ustedes, el ADN, ¿sí? Permite describir, ¿sí? Cómo está estructurado, ¿sí? Qué cromosomas contiene, ¿sí? Qué químicos contiene, ¿sí? Qué elementos contiene, y a partir de ahí nosotros podríamos determinar, ¿sí? O clasificar según los reinos que tiene la naturaleza, ¿sí? Entonces vemos un ADN y ahí vamos a ver, según la información que contiene, vamos a clasificar. Este ha sido animal, ¿cierto? Este es una planta, este sí es un ser microscópico, este es un virus, ¿ya? Todos los seres se pueden clasificar gracias al ADN, ¿ya? Ahora, ¿qué contiene? ¿Qué contiene el ADN? ¿Sí? El ADN contiene, por una parte, ¿sí? Citosina, ¿sí? Citosina, ¿sí? Contiene guanina, ¿sí? Contiene adenina, contiene uracilo, contiene timina, ¿sí? Esas son los componentes
del ADN. Además, la unión de estas, ¿sí? Hace que nosotros podamos tener un fosfato, ¿sí? Y es en esta parte en donde se concentra el código genético, ¿sí? Del ser vivo, ¿sí? A ver, ahora, nosotros conocemos que generalmente la, la, a ver, nosotros conocemos además que a ver, parece que se fue el internet un instante. A ver, entonces decíamos que también el ADN, ¿cierto? Ha facilitado ahora, sobre todo en este último tiempo, identificar la estructura química, ¿sí? Del COVID-19. Sí, justamente porque se pudo describir el ADN del COVID, ha sido posible hacer pronto la vacuna. ¿Sí? Vamos a los 2 años de pandemia, ¿no es cierto? Y creo que a un año, sí, de que se generó el virus, bueno, poco más antes, parece que a los 8 meses se pudo ya identificar a qué estructura o a qué componente del ADN del virus había que atacar con la vacuna para que deje de hacer daño en el organismo, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido posible con el ADN, ¿sí? Bien, vamos a explicar un poquito más la estructura misma del ADN, ¿sí? A ver, permítanme compartir otro documento. Bien. A ver, ahora, vamos a explicar entonces cómo nosotros podemos distinguir entre un ADN y un ARN, ¿sí? Recuerden que el ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Y esa se considera la base molecular de la vida, ¿sí? Porque esto permite además transmitir la herencia genética de generación en generación, ¿sí? Y así se transmite, o en el ADN nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, el color, podemos identificar el tipo de sangre, la estatura, el tipo de cabello, características propias de cada uno, que se pueden transmitir, ¿sí? Cuando, si las relaciones o la reproducción vendría a ser sexuada. Cuando es asexuada, ahí la transmisión no permite variabilidad. En una clase posterior veremos la variabilidad en la reproducción y en la transmisión de los genes, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces a ver, ¿no?, cómo está estructurado el ADN, ¿sí? El ADN, ¿sí? Tiene en su estructura, como habíamos
visto en la imagen anterior, ¿sí? Nucleótidos, ¿sí? Que esos nucleótidos contienen, ya saben, adenina, guanina, citosina, ¿sí? Entonces, eso hace que se forme una base nitrogenada, ¿sí? Que en términos más generales conocemos como nucleótido, ¿sí? Y esos nucleótidos posteriormente pasan a formar unas pentosas, ¿sí? De las cuales nosotros podemos distinguir dos tipos de ácidos nucleicos. Uno, que es ácido ribonucleico, ¿sí? Que contiene solamente ribosa, ¿sí? En química el profesor les explicará cómo distinguimos una ribosa de una desoxirribosa, ¿sí? Y ahí se graban las características de los progenitores, ¿sí? O de los que originaron el resto de la vida, ¿sí? Gracias al avance científico en el laboratorio, ahora ha sido posible hasta clonar, ¿sí? E incluso hasta crear un ser similar, ¿sí? Con las mismas características, ¿sí? Obviamente eso la comunidad científica rechaza porque no es adecuado, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay científicos que trabajan en eso y que quizá pronto será un proyecto bastante demandado, ¿sí? Bueno, también quiero decirles que el ADN tiene una secuencia, ¿sí? Que esa secuencia hace que no se pierda, ¿sí? Las características que existen en el código genético de una generación, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de el color de los ojos, ¿ya? Es una característica, ¿sí? Que bien puede no estar presente en algunas generaciones, pero más adelante, en otras clases, podremos ver que sí es posible que se aparezcan después de un sinnúmero de generaciones, que les digo, 4, 5 generaciones, ¿sí? Y es porque se mantienen las características, ¿sí? Y usted dirá, pero ¿por qué no se desarrolla? Sí, si es que existe, ¿por qué no se desarrolla? Nosotros veremos que no se pueden desarrollar esas características porque ha habido ausencia o exceso de ciertos cromosomas, ¿sí? Entonces veremos que la transmisión genética está ligada también al número, ¿sí? O a la cantidad de cromosomas que existen en la en la en la reproducción, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. No. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, procederemos a terminar la clase, ¿sí? Y espero verles la próxima semana para seguir trabajando estos temas interesantes, ¿sí? Listo, chicos. Muchas gracias, entonces, por su participación. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.